De la mañana con 47 minutos y después de Cuestión de Opinión vamos a la entrevista del día de hoy, un poquito más tarde. Con A Sebastián. propósito de... ¿Por qué? ¿Por Banco Estado dices tú? Sí, porque Sebastián tuvo Sichel, una... candidato de Chile Vamos por la alcaldía de Ñuñoa. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, muy bien. Hoy día me levanté y agarré una libretita roja que tengo en el Muy velado y bien. dije, aquí va a estar mi vida ahora en adelante. Obvio, pues, Recuperé las cartas de amor de mi señora, todas estas cosas, para acordarme si me todavía. quiere, todo. Todavía, cuando Bien. pololeamos. Bien. Qué terrible, ¿Por dónde partimos? Por tema de seguridad, me imagino, porque también tenemos que aterrizar con los temas que han sido noticias en las últimas horas, principalmente, Sebastián, porque ayer se refería a estas medidas anunciadas por el presidente Gabriel Boric, que tiene varios lados por donde abordar, pero principalmente, por ejemplo, la creación de una cárcel. Y quiero partir por ahí porque como alcalde de Ñuñoa, una de las comunas de la región metropolitana, ¿qué le parece esta idea y dónde debería ser una cárcel? Ya, tres cosas. Toda persecución criminal tiene como tres fases. Una que es prevención, otra que es persecución y otra que es detención, ¿cierto? Esto soluciona el eslabón final, que es cuando pillamos al malo, para decirlo de alguna forma. Y en lo inmediato. Y en lo inmediato. El problema de fondo que tenemos acá, primero, es que tenemos un sistema carcelario que nadie le ha querido poner los dientes, porque no es popular. Construir cárceles, nadie le gusta construir cárceles, y además nadie le gusta que se lo construyan en el patio, y por lo tanto genera rechazo, y en eso felicito al presidente Boric que haya tenido la valentía de anunciar la construcción de una nueva cárcel, y creo que no basta una, sino que bastan varias. Lo segundo, el dónde, que es la pregunta tuya. Yo creo que colocarlas en zonas urbanas está en contraposición de lo que están haciendo todo el mundo en la construcción de cárcel. En Chile hay espacios como al lado de la cárcel de Punta Peuco, que creo que podría ampliarse la concesión y se podría instalar, o en otros lugares con mayor aislamiento. No basta solo el aislamiento interno, que es lo que ha anunciado hoy día el ministro de Justicia, sino también el aislamiento urbano por razones que tienen que ver básicamente con los entornos conflictivos que ocurren. Ahora, déjame Los decirte... pelotazos acá uno ya los conoce. Déjame decirte algo sobre eso. La lógica de tener las cárceles cerca, técnicamente o teóricamente, es bastante razonable, que es el que está preso es el papá, pero no el hijo ni la mamá, que ¿por qué tienen que a ellos ser castigados con que los hagan viajar, no sé, 200 kilómetros para poder ir a ver al papá a algún tipo de cárcel lejos? Entonces, el problema no es tan sencillo. De acuerdo, Fernando, pero esto es qué ponemos delante de la carreta o los bueyes. No, Nuestro por problema cierto. es de seguridad. No, por cierto. Y por Estoy lo de tanto, acuerdo. las redes familiares de apoyo al delincuente, y en este caso al delincuente peligroso, tendrán que adaptarse a las condiciones que definan la sociedad porque le ha faltado a las reglas sociales. Esa es la lógica que está detrás del sistema carcelario. Y por lo tanto, si lo podemos hacer, yo he peleado contra Punta Peuco toda mi vida, creo que no tiene que haber que una cárcel especial para militares, pero si lo podemos hacer en este caso para militares, ¿por qué no lo podemos hacer para en este caso, delincuentes de suma peligrosidad? De ese tipo de cárcel estamos hablando, y por lo tanto, colocarla en espacios urbanos provoca un segundo riesgo, que ya no es solo si la familia tiene que desplazarse 200 kilómetros. Tú lo dijiste muy bien ahí. Lo que pasa con los entornos urbanos y que lo que nos pasa cotidianamente. Yo hice la práctica acá en la Peni y yo me daba cuenta en el entorno de la Peni lo que pasa finalmente, les pasa a ustedes acá en el CNN. No, yo fui habitante de la Peni. Eso lo conozco bien. Por una dictadura no muy cariñosa, pero en el fondo, en esta lógica, lo que tenemos que hacer es compatibilizar los dos objetivos. Primero, aislarlo. Segundo, buscar que se condene de manera efectiva a la persona. Y tercero, que no se afecte el entorno. Y el cuarto es que efectivamente el preso tenga ciertas condiciones de protección de los derechos humanos. Yo todo este populismo que aparece en época de que el modelo Bukele, que todo esto me interesa un bleo. En el modelo chileno lo que requerimos es aislar a delincuentes peligrosos que arman escuelas. Ya, entonces ahí está la misma línea, por ejemplo, con Iracy Hasler, que lo primero que como vecina y como alcaldesa decía, se opone, por ejemplo, que sea la región metropolitana o la ciudad de Santiago, ¿no? Poniéndose en el lugar que fuesen estos mismos barrios de una nueva cárcel. Por supuesto, completamente, no creo que tiene que estar en espacio urbano. En este caso, además, si soy alcalde de Ñuñoa, me queda al lado de donde estará la cárcel, pero además creo que es poco efectiva. El problema en general de la instalación en espacio urbano es que el aislamiento no ocurre. Cuesta aislar redes celulares, cuesta no conectar con los pelotazos, informaciones entregadas del exterior, entonces tiene una razón de seguridad y no solo de lo que pasa con los vecinos, obvio.
como candidato podría decir, mira, los vecinos, pero hay una cosa de fondo desde la política criminal. Necesitamos aislamiento porque lo que nos está pasando es que estas bandas criminales dirigen desde dentro del tránsito. Una cosa que me tocó ver en la Corfo, uno de los problemas que tenemos en la cárcel es el aislamiento de los celulares. Si tú las colocas en espacios urbanos es imposible aislar, por ejemplo, el uso de celulares porque afectas el radio urbano, pregúntale a los vecinos del COF en San Joaquín o en otros lados, y te das cuenta que no puedes aislar la cárcel sin afectar el territorio. Es cosa de que tú sepas. Yo sé exactamente cuando salgo de CNN y tienen activado el bloqueo de celulares aquí atrás en la cárcel. Toma la señal mucho más allá. Y por lo mismo, porque yo voy a insistir con la cosa de Punta Peuco o espacios como ese, ahí se puede ampliar un área de concesión, se permite el aislamiento. Cuando se construyó Punta Peuco, cuando uno ve los antecedentes, la razón era esta. Era aislamiento, y por lo tanto, con mayor razón, a delitos de personas que son de alta peligrosidad. Ahora, esta es una situación que tiene que tener varias variables de... Una cosa tiene que ver el lugar, sin duda. La otra cosa, y eso te lo quería preguntar, Sebastián, es que en el lugar hay gente. Y a toda la gente quiere que haya cárceles, pero no quieren que haya la cárcel en su comuna. Y por lo tanto, ahí hay una discusión que siempre se genera y que causa problemas. Y sobre todo para las personas que están accediendo o quieren ser, por ejemplo, candidatos a alcaldes de la comuna. A ver, ¿reaccionan a los vecinos o reaccionan a lo que plantea el gobierno? Pero deja plantearlo con algo menos dramático que el tema de las cárceles para los chilenos, pero nos pasa hasta con las plantas de reciclaje orgánico en la región metropolitana. Ustedes saben que Santiago tiene un problema grave de reciclaje de basura orgánica y nadie quiere poner una planta de tratamiento grande de residuos orgánicos porque no hay ningún alcalde que esté disponible a decir yo quiero en mi comuna. Y por lo mismo, yo creo que hay que aprovechar este minuto de consenso político en que es necesario construir mayores cárceles. Por eso digo que es un avance lo que está haciendo el presidente Boric para determinar desde el gobierno central el dónde. Yo insisto que el dónde ojalá sea con el mayor aislamiento posible y creo que además ya se hizo la experiencia en Punta Peuco y ese es el lugar. Sé que el alcalde en este minuto me debe querer matar porque ¿por qué me manda a mí? Pero de alguna forma tenemos que conciliar los dos objetivos. Ahora, pasa con las cárceles y las ferias. En el tema de medidas de seguridad propiamente tal, ¿llega tarde el gobierno a estas alturas, Sebastián? Yo no solo creo que llega tarde, creo que en esto ha pecado de una ingenuidad producto de falta de experiencia. Alguna vez lo dije en la campaña, me querían matar, que es relevante. Acuérdense que partimos este gobierno diciendo que eran cherry picking las noticias sobre información delictual, que hace una semana la ministra Vallejo reaccionó mal y terminó diciendo que en los países vecinos había había más homicidios que acá. Yo creo que al final lo que estamos viviendo es una velocidad de aumento del fenómeno delictual demasiado grande para haber reaccionado tan tarde. Y además este gobierno cometió un pecado venial, y lo digo así abiertamente, con los indultos, porque dio las señales equívocas en el minuto incorrecto. Básicamente indultando delincuentes cuando lo que teníamos que hacer era apretar políticas de seguridad. Esto no es un asunto de izquierda y derecha. Esto tiene que ver con la sensación de un Estado que tiene que dar condiciones de seguridad a los ciudadanos. Yo lo ponía como ejemplo ayer en clase. Si yo soy papá o mamá y estoy a cargo de la responsabilidad del cuidado de mi familia y entra un ladrón a mi casa, voy a ocupar todos los medios disponibles para proteger a esa familia. Esa es la misión mía, por lo menos con mi familia y con mi señora. Creo que el Estado tiene que hacer lo mismo y yo creo que he sido débil en esa reacción. Podemos discutir largo lo del estado de emergencia, creo que Insulza se pasó 2 pueblos con el tema del estado de sitio, pero creo que hay herramientas y no solo previas. Insulza, porque se le sumaron también otros Yo creo que, por ejemplo, el estado de emergencia que usamos en la Araucanía se podría usar en la región metropolitana, lo estoy diciendo desde la campaña presidencial, como una forma de prevención del delito. La cárcel es como el eslabón final, como les conté. Pero el problema que tenemos es que murieron 15 personas, que me duele que mueran en la ciudad de la región metropolitana hace una semana, y la cárcel no va a solucionar ese problema y todavía no veo cómo reaccionamos a esto. En la Araucanía lo viví todos los días. Yo iba al Congreso a pedir el estado de emergencia y me decían, no es necesario, lo decretamos y la experiencia ha sido buena. Y por lo tanto, ¿por qué no usarlo? Anoche hubo varios, por lo menos 2 intentos de portonazo, abordazo en la comuna de Ñuñoa. Usted como candidato a alcalde, ¿cuál es su primera medida a corto plazo, que es lo que necesita ahora la ciudadanía para evitar o trabajar en conjunto para evitar casos como estos? Te voy a dar un dato, lo de Ñuñoa es espantosa. Voy a decirlo así, 100 portonazos, la comuna al lado de La Reina, para no compararnos con otras, 22. Ayer asaltaron y anoche en la madrugada. No, Adolfo Mayor en la Villa Frey, 22% crece el delito en Ñuñoa, en las comunas aledañas 1%, en Santiago un 4%. O sea, Ñuñoa es lejos la que más crece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los municipios tienen una política de prevención temprana que es vital.
y esto quiero decirlo, los que disuaden el delito en general son los municipios, no es Carabineros. ¿Cómo lo hacen? Vehículos, uso de inteligencia artificial, cámaras, inversión en drones. Ñuñoa no ha invertido nada en los últimos 3 años por una decisión más bien política. Yo diría esta cosa con la ingenuidad, no pongamos cámaras porque eso significa perder libertades individuales. Lo que pasó con Ñuñoa es que se transformó en el embudo del delito de la zona oriente y por lo tanto todo lo que no está pasando en la zona oriente, esto de los portonazos es un dato real, Las Condes 25, Valle de Providencia 23, 100. En Ñuñoa lo que está haciendo es que se provocó un fenómeno embudo. ¿Qué hay que hacer? Obviamente meter tecnología para la investigación, hacer un observatorio del delito. En la vereda nuestra, de Ñuñoa, de Avenida Osa, ocurre casi 6 veces más que al otro lado de Portonazo. Eso tiene que ver que no hay cámaras, pórticos de seguridad, perderle el miedo político a hacer políticas de seguridad que tengan que ver con la investigación del delito y acompañar básicamente la estrategia de detención, como lo hacen otros municipios, a Carabineros. Carabineros te lo dicen privado, también te lo dicen público, no tienen la capacidad ellos de prevenir y perseguir. Los municipios son quienes previenen o más bien disuaden la comisión de delito hacia adelante. Sería mentiroso si dijera vamos a hacer desaparecer el delito, pero al menos cada municipio tiene que tratar de empujar al delito desde su comuna hacia afuera y Ñuñoa lo que está haciendo es ser un punto de atracción. Ahora estamos conversando con Sebastián Sichel. Sebastián, tú mencionaste los índices en Ñuñoa y de portonazos y un montón de esas cosas. Y aquí hay 2 variables que hoy día se están tratando casi como si fueran separadas. Una es el portonazo, el asalto cuando llegas a la casa, la bala loca que termina matando a alguien en una fiesta, etc. Y otra es la situación que tiene que ver con el narco. ¿Qué tanto en Ñuñoa tú sientes de que, o en general, esas cosas terminan inevitablemente complementándose? Vuelvo a la cosa como académica, pero mira, los estados surgen para proteger a los ciudadanos. Así cuando uno pagaba el impuesto en el medioevo tenía que ver con pagarle a un señor feudal para que me cuidara. Esa era la razón de la existencia del Estado. Y lo que está pasando, y después se fueron armando los estados y creando fuerzas armadas para protegerse de la invasión del estado al lado, los de Pisa para que los de Florencia no los invadieran y sucesivamente. Y todos los estados modernos se han preparado para eso, tienen fuerzas armadas para que no te invada el estado de al lado y siguen con políticas de seguridad, yo diría, como del medioevo. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdadera amenaza a los estados modernos no tiene que ver con que te invada el estado al lado, sino con un narcoestado que construye reglas paralelas, leyes paralelas, un poder económico paralelo, en paralelo al poder del estado. Que te diluyan por dentro. Y te diluyen por dentro. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el estado? Cambiar la estrategia. Pues ya no tiene que prepararse una invasión externa porque no nos van a invadir los argentinos, los que nos van a invadir son narcos que están reemplazando la economía local. Me pasaba cuando era ministro de Desarrollo Social una cosa increíble. Una señora me decía, ¿sabe qué? Yo prefiero que el narco me proteja, porque aquí no entra Carabineros, porque si estoy bien con el narco me subsidian los precios y porque el narco le va a pegar a mi hijo. Y por lo tanto usted quiere que yo confíe en el Estado, perdone, confío más en el narco. ¿A qué voy con esta conversación que creo que es la más profunda y poco se hace en Chile? Que es, básicamente el Estado tiene que prepararse para una amenaza que tiene que ver con la soberanía y la libertad de los ciudadanos, que es combatir al narco. Y eso requiere una estrategia distinta. Primero, lo he dicho, Chile requiere una DEA urgente, o sea, una policía especializada en narcóticos que no tenga despliegue territorial, que no esté territoriada en las zonas, que no tenga vínculos en el territorio y que además tenga remuneraciones y capacidad de fuego distinta que el resto. Y lo segundo, se requiere fuertemente desconectar, lo que tú bien dices, la red que se está conectando trágicamente, el delincuente común. Si este ciudadano me decía, mira, prefiero que me prefiera el narco, imagínate lo que hizo un delincuente común, ¿para quién quiero trabajar? Claro. Y por lo tanto empieza a conectarse con el narco, porque el narco chileno no solo vende drogas, es más bien parecido a la mafia italiana. Conecta todo el tipo de delitos, administra la vía pública en MEX, arrienda por el metro cuadrado y cobra un impuesto, por lo tanto eso, y por lo tanto tenemos que poder desconectar esa red. ¿Qué implica esto? Y a la política municipal, es que básicamente tienes que prevenir y al detener tienes que desconectar con el aislamiento del cabecilla o capo del resto de la red territorial. Están conectados cada día más. Todavía tenemos un espacio para reaccionar. Quería preguntarle de Enrique Basaletti como alcalde de la comuna de Maipú. ¿Por qué? Porque es un ex carabinero que obtuvo políticamente el apoyo de su sector. Eso sí le incomodaba. Pero lo otro, la figura de Basaletti como y en materia de seguridad. ¿Son esas las imágenes o las figuras que se requieren en comunas, por ejemplo, como Maipú, para ir de candidato? Yo creo que los municipios requieren grandes gestores y espero que Basaletti lo sea en materia de seguridad. Este es como el DES de la condición higiénica. Necesitamos dar seguridad para libertad y dar libertad para el emprendimiento y creo que es un buen candidato en ese sentido.
Precisamos sentido? gestores, ¿eh? Ya. Ese es el gran desafío en Chile. En lo político, que sea el candidato republicano apoyado por su sector, ¿eso no lo incomodó o sí? Me da lo mismo. Mira, yo he tenido diferencias públicas con republicanos, no voy a ser yo. Pero en el fondo, cuando tú tienes malas gestiones, lo que requiere es que todas las fuerzas, por favor, se pongan de acuerdo. Lo que pasa en Ñuñoa, todos los colores contra el gris, se pongan de acuerdo en cambiar una mala administración. Este debate, si lo apoya Juan, Pedro, Diego, me importa poco ¿En serio? la Aunque medida sea que el hay mismo sector administración. que lo está apoyando usted y con el que también lo representó en una candidatura ya Obvio, presidencial. pero sí tengo diferencias, pero lo que espero, mira, yo soy candidato y ¿qué espero? Que me apoyen todos, incluso los que votaron por Emilia Ríos y ojalá la gente izquierda, me da lo mismo. Lo que necesito es que la mayor cantidad de ciudadanos siento que lo voy a representar como alcalde. Esta peleita de la política nuestra, digo, peleita, de las coaliciones me parece tan patética en los minutos que estamos viviendo. Si hay un buen alcalde, apóyenlo, si hay un buen candidato, apóyenlo, Sebastián, ojalá transversalmente. Sebastián, no cabe la menor duda de que, y tú lo puedes percibir perfectamente, y lo he dicho varias veces, lo puedes percibir perfectamente en las competencias electorales, en que hay, se introdujo un modelo del candidato del siglo XXI en esta época, que es alguien que, primero que nada, habla a puro insulto y garabato, identifica un enemigo, dice que le va a pasar bala a todo el mundo y se pone duro, pero lo más duro posible, y finalmente, bueno, pide el voto. Y lo estás viendo desde Bukele qué sé yo, a algunos candidatos acá que empezaron ya a hablar y decir, oye, qué sé yo, hay que meterlo a todos, que vuelva la pena de muerte, que vuelva las armas en las casas para poder defenderse. ¿Qué tanto de eso altera, a tu juicio, la posibilidad de tener una sociedad relativamente Es trágico. calma? Sí. Es trágico. Me pasa todos los días. Y me pasaba Me los debates- imagino. y me pasaba los Te van a debates decir que presidenciales. eres débil porque Sí. no buscáis Sé que cortar cuello. Me pasaba los debates presidenciales cuando uno se acusaba al otro de abusador sexual y el otro de no sé qué, de los países. ¿Qué están hablando? Sí. Si al final, cuando uno le toca gobernar después, al final del día tienes que gobernar con el otro. Y si lo que hiciste es destruir moralmente al otro y creerte superior, es imposible gobernar. Y lo que estamos viviendo en Chile es una crisis de gobernabilidad, principalmente. ¿Sebastián? Como tenemos una crisis, es que esto es súper importante, esta crisis de gobernabilidad y esta emular a Trump o emular a Orbán o volvemos con emular a esa Maduro. declaración. Oye, espérate Escuchemos al un poquito presidente porque Boric, está entregando saliendo el presidente declaración y volvemos a ti. En general, está poniendo todos los recursos a disposición para poder enfrentar y frenar el crimen organizado y el narco. Pero la labor que cumplen ustedes es insustituible y esencial. Por eso quiero que tengan claro, y por eso estamos visitando diferentes comisarías que cuentan con todo nuestro respaldo para aquello, para poder impedir que el crimen organizado se asiente en nuestro país como ha sucedido en otros lugares. Hemos vivido un recrudecimiento de la violencia en los últimos días en la región metropolitana en particular, y por eso vamos a tener estas reuniones en donde vamos a operativizar diferentes estrategias para contener esta criminalidad. Uno de los elementos es que existe una mayor dotación de carabineros en la región metropolitana, más de 500 nuevos carabineros solamente en la región metropolitana, pero además liberarlos de funciones administrativas para que puedan estar con la gente otorgando esa seguridad a través de la prevención, del combate y de la persecución del delito. Sabemos que para poder hacer esto ustedes también requieren seguridad, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y por eso la renovación de toda la infraestructura de carabineros y la seguridad de ustedes es prioritaria para nosotros. Sepan que estamos trabajando firmemente en eso y que no perdemos de vista que cuando hablamos de esto los estamos mirando a los ojos también. Y sabemos que son personas que tienen detrás familias, que están tremendamente preocupadas por ustedes. Y esa preocupación es compartida y nosotros como autoridades nos vamos a jugar todo lo que tenemos para resguardar la seguridad de nuestra población y la de ustedes también. Muchísimas gracias por su trabajo, estamos orgullosos de ustedes y vamos a seguir en esta línea firmes contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 6 minutos, el presidente de la República, Gabriel Boric, ahí en la comuna de Pudahuel, junto a la ministra del Interior, Carolina Toa, también el subsecretario Monsalve, todo esto en la Prefectura de Carabineros de Santiago. Son ya habituales las actividades presidenciales temprano y de carácter de seguridad. ¿Qué me dice Sebastián Sichel? No, me quedé pegado con la conversación que estábamos con el trumpismo-leninismo, digo yo, como donde se juntan los extremos en el mundo, que tiene que ver con esta capacidad de generar ingobernabilidad. Yo estaba leyendo anoche un libro de Javier Cercas que se llama No Callar,
y había una columna, porque son suma de ensayos, que se dice, que se llamaba Los canallas de las buenas causas. Que en el fondo buenas causas a veces transforman a los políticos en canallas, que básicamente lo que terminan haciendo es tratando de justificar su buena causa a través de la generación del mal del otro. Pues mira, yo quiero seguridad, pero para generar seguridad tengo que decir que tú estás coludido con los narcos y que tú eres en realidad un delincuente, y lo que está provocando básicamente es un juego suma cero, porque cuando tú llegas a gobernar no te puedes hacer cargo de eso. Ojo, yo veo al presidente Boric y siento que tiene parte responsable en esto, porque lo del caso Zamora es un ejemplo, con Giorgio Jackson, Camila Vallejo diciendo, oh, hay que condenarlo, es un criminal. Creo que al final, cuando pierdes la templanza, provocas un daño que no es resarcible en el mediano plazo, y yo soy súper crítico del gobierno de esto, y creo que no se ha hecho el remordimiento bien infantil. Hola, sí. Perdón, hay que hacer cargo del daño que provocaste hacia atrás, y por lo tanto la política tiene que volver a encontrarse en ese punto, en las mejores épocas de la historia. Yo estoy escribiendo algo que vamos a publicar un rato más, que tiene que ver con las mejores épocas de la historia de Chile, con el reformismo tuvo que ver cuando nos dimos cuenta de ese error, que era básicamente no la destrucción del otro como forma de hacer política. Suena bonito, porque en tiempos de redes sociales es mucho más bonito que yo te dijera ahora, Boric es un mentiroso porque sé que generaría titulares, pero al final del día, si yo tengo que ser alcalde, sé que eso me sirve para nada, porque no voy a poder ser un buen alcalde y por lo tanto un pecado mortal. Para eso prefiero perder, pero no gobernar haciendo ingobernable el lugar que tenemos. Yo creo que eso la política está destruyéndola en general en el mundo. Sebastián Sichel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Sebastián, por haber estado con nosotros. Bien, 8 de la mañana con 8 minutos, día viernes.